got it, ahí le dicen entendido o got it o algo así, lo que dice. Entonces, vamos a ver, listísimo, vamos a hacerte co-host también de una vez. Listo. Bueno, ya estás en la casa, tranquilo y ya. Muy Muchas bien. gracias, muchas gracias. Sí. Bienvenido. Bueno, aquí estamos, algunos de los grupos que manejamos, algunos en invitación, que nos alegra mucho que lleguen más personas también, todo tu conocimiento. El doctor Meoño, bueno, nosotros tuvimos el gusto enorme de participar junto con él en el INCAE, cuando hicimos un diplomado de innovación y gestión de la salud. Fuimos compañeros, somos de la generación 5 que salió de ese programa y pues la verdad que Tomás siempre ha sido una persona muy cercana, excelente persona, además de doctor, quiero decir, como cercanía de personas sumamente dulce y bueno, y pues a nosotros que no conocíamos nada del mundo de la medicina, pues Tomás fue una gran guía para nosotras, ¿verdad? Bueno, tenía aquella paciencia para explicarnos, entonces es muy, muy dulce y muy bueno. Les voy a contar así muy por encima lo que Tomás se dedica y lo que ha hecho en su vida, ¿verdad? Pero muy por encima porque Tomás es mucho más que esto, ¿verdad? Él es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Es el director ejecutivo de WONCA, que WONCA es el World Organization of Family Doctors, de doctores de familia. Es experto en diabetes, es educador certificado en diabetes. Después nos explicar qué es ADA, ADE y IDF. Diplomado en desarrollo y gestión de proyectos innovadores en salud del INCAE, que justamente ahí es donde lo conocimos. Director médico de Diabetes Clínica Integral. Es CEO de Digimed CR, que es medicina virtual integral individualizada. Profesor investigador de la Universidad de Costa Rica y postulante de doctorado Erasmus del Mundos Internacionales Soluciones Transdisciplinares para la Salud Global. A mí es que de verdad la medicina, yo y la medicina no somos, ¿verdad? A mí hasta pronunciar me cuesta montones, Nina le saldría súper fácil, yo, ¿verdad? Dios no me dio esa habilidad, me cuesta hasta retener. Pero bueno, Tomás es aquí el experto y quien nos está compartiendo hoy este gran conocimiento. Y muchísimas gracias de nuevo, Tomás, por acompañarnos. No, con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por invitarme a colaborar un poquito con el gran proyecto que es 1, 2, 3 a moverse, ¿verdad? Que en realidad nunca dejó de moverse. Eso es importantísimo, ¿verdad? Y pues para compartir con ustedes un poco de diabetes el día de hoy, ¿verdad? Y bueno, eso que les decía, Mari, de que soy esa certificación de la ADA y de la IDF y eso. ADA es la Asociación Americana de Diabetes, la IDF es la Federación Internacional de Diabetes y la otra es la Asociación la Asociación Internacional de Educadores en Diabetes. Entonces ahí estoy metido en todas estas cosas, ¿verdad? Ya tengo pues más de 20 años de trabajar específicamente en diabetes y problemas de enfermedades crónicas, digamos, pero más que todo con enfoque en diabetes. Mucho gusto de poder estar con ustedes. Una vez hicimos un acto presencial que estuvo un montón de gente también, ¿verdad? Y ojalá que dentro de pronto podamos volver a esa presencialidad que a tanto nos gusta, ¿verdad? Bueno, voy a compartir con ustedes una presentación que tengo y que vamos a conversar. Más que todo, conversar y compartir con ustedes un poquito de esto de qué es conocer los números, ¿verdad? Y hablar aspectos desde la prevención hasta el control de la diabetes tipo 2 específicamente, ¿verdad? Podríamos hablar días enteros, ¿verdad? Si uno quisiera de solamente diabetes tipo 2 y obviamente diabetes tipo 1, pero nos vamos a enfocar en diabetes tipo 2 en este contexto. Entonces, vamos a ver. Ahí va. Es muy importante que nosotros siempre tengamos como un panorama, ¿verdad? De por qué insistimos tanto, por qué hablamos tanto de diabetes. Y es esta diapositiva que se ve muy llena de información, precisamente es porque esta Federación Internacional de Diabetes recopila durante todo el año información del mundo y saca mapas, ¿verdad? Nos da estas estadísticas para visualizar cómo se comporta, ¿verdad? La diabetes en todo el mundo. Y los números, pues precisamente, ¿verdad? Por eso a mí me gusta hablar de números, nos asustan cada día más.
Si vemos con las proyecciones que ya estaban dadas, ¿verdad? Desde el 2019 hacia acá, y nos ubicamos un poco y veámoslo a nivel mundial, en el mundo habían en el 2019 aproximadamente unos 463 millones de personas ya diagnosticadas con diabetes. Y lo que se espera es que para el 2045 tenga un 51% de incremento. Y esto, aunque ustedes no lo crean, debido a la pandemia se aceleró muchísimo más. Ahora estamos manejando números incluso de una mayor aproximación, para que para el 2023 creemos que ya vamos a andar por el rango de ya los 500 millones de personas con diabetes como un efecto, digamos, secundario, ¿verdad? A la pandemia. Y ahora vamos a conversar un poquito sobre eso. Si nos ubicamos en nuestra región, que sería lo que se conoce como SACA, que es América del Sur y Central, entonces vean que de los números, ¿verdad? No son nada alentadores, con una probabilidad de un incremento al 2045 de 55 años. Y bueno, ustedes dirán, de el doctor, ¿para qué nos muestra esto? ¿Verdad? Esto es como asustarnos. Entonces, precisamente es para tratar de hacer siempre conciencia de por qué, siendo diabético, yo tengo que conocer cuáles son mis números, qué es lo que yo debo manejar, no solo en el control de la diabetes, sino también en el control de las demás enfermedades crónicas que tenga. Por ahí alguien levantó la mano, no sé si. Sí. Doña Olga, usted levantó la mano. Yo sí, Olga, no sé si se pueden hacer preguntas de una vez o hasta el final. No sé, Tomás, lo que vos nos digas. No, con mucho gusto. Dígame, Ok, Olga. gracias. Disculpe, en el cuadro que nos acaba de presentar en la imagen, me llamó mucho la atención ver que en el lado del África va a haber un aumento de 143%, un incremento de la diabetes. Pero es una de las áreas también en donde la pobreza extrema y el hambre, según lo que yo conozco, se van a ver incrementadas también enormemente. Mi pregunta es, ¿cómo un lugar en donde hay tanta hambre puede tener también tanta diabetes, que es más bien una enfermedad que se presenta por estilos de vida poco saludables en donde comes demasiado y te ejercitas poco? O sea, esto es como potato, tomato, o no tiene nada que ver, o si hay alguna relación, no sé. Sí. Gracias. No, muchas gracias a usted, doña Olga, porque es muy interesante su pregunta. Eso tiene que ver principalmente con los sistemas de información, con la recopilación de datos. África ha sido de los continentes que menos acceso a datos hemos tenido históricamente. Entonces la proyección va dada a dos cosas. Uno, el cambio en la dieta, porque la inserción del mundo occidental también en África, a pesar de que hay zonas bien identificadas de pobreza extrema, ¿verdad? Y como usted bien lo dice, de que realmente la gente fallece por hambre, hay zonas en las que la incursión de Occidente ha cambiado su alimentación y ha aumentado el índice de masa corporal. Y por el otro, esa proyección sí va muy de la mano a tener más acceso a los diagnósticos. Si ustedes ven en esa región, comparado con el resto, 3 de cada 5 personas no saben que son diabéticas, no están diagnosticadas, pero por lo menos no hay un registro. Entonces, lo que se pretende o lo que se visualiza con la proyección es que para el 2045 ya se pueda contabilizar de forma más eficaz de cuántas personas realmente son diabéticas. Pero muy importante esa pregunta. Y vea qué curioso, porque muchas veces la gente no ve con detalle, ¿verdad? Los números. De hecho, nunca me habían consultado respecto a eso y se lo agradezco mucho. No, gracias a usted por responderme, y es que yo las presentaciones, digamos, este tipo de charlas, lo que hago es que le tomo capturas de pantalla porque son datos que de lo contrario cuesta mucho poder tenerlos. Correcto. Muchísimas gracias. No, para servirle, con mucho gusto. Bueno, entonces precisamente, vean, lo importante, ¿verdad? Como decía doña Olga, el conocer el por qué, ¿verdad? El porqué de todos estos números y hacia dónde nos lleva. Entonces, algo muy importante siempre cuando hablamos de diabetes
es que en el momento que cualquier profesional de la salud haga un diagnóstico de diabetes, debemos tener presente y tomar en cuenta que han transcurrido ya 12 años de previo desde que se empezaron a presentar problemas para regular el azúcar en la sangre. Y eso es súper importante porque va de la mano también el hecho de que cuando nosotros empezamos a tener problemas para regular la glicemia, estamos también teniendo problemas para regular otras funciones básicas, como por ejemplo el colesterol, la presión arterial, ¿verdad? Que son muy, y el control del peso, que también son muy importantes en la proyección que vayamos a tener al futuro de complicaciones derivadas de la enfermedad. Eso explica también por qué nosotros, al momento que hacemos el diagnóstico, muchísimas veces debemos iniciar con un tratamiento que para algunas personas a veces sienten que es mucho, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. Pero hay que tomar en cuenta esos 12 años previos en que ya el organismo ha venido sufriendo por una presencia constante de niveles de azúcar alterados. Y eso para que lo tengan ustedes en cuenta y podamos entender también cómo va evolucionando la enfermedad. Pues bueno, además de que ya de por sí la diabetes está bien conocido, ¿verdad? Todos los factores de riesgo que nos pueden llevar a ser diabéticos y que, como bien decía doña Olga, va de la mano a no tener adecuados estilos de vida en general, sumado a una carga genética también que está identificado, que podemos tener una predisposición genética. Pues bueno, en los últimos 2 años tuvimos una pandemia que cambió por completo la dinámica de todos nosotros. En primera instancia nos encerró y a ustedes, que fue una población que se maltrató muchísimo durante la pandemia, pues los metimos en la casa. Ese confinamiento trajo consigo una serie de fenómenos que en este momento estamos nosotros recaptando, ¿verdad? Y valorando todas las secuelas que en realidad al final no fueron del COVID, porque gracias a Dios no tenemos una tasa tan alta de mortalidad asociada a COVID, pero sí de todas las cuestiones que derivaron de la pandemia. La principal de ellas, el aumento del índice de masa corporal. ¿Qué se traduce en eso? Obesidad. En Costa Rica tenemos un 35% de aumento de la tasa de obesidad en los últimos 2 años. Y eso nos tiene con el pelo de punta a todos. Y precisamente, ¿por qué? Porque nos quedamos en la casa, empezamos a ver Netflix, pasamos todos confinados y todos pidiendo por Uber Eats, ¿verdad? Y comiendo no necesariamente lo que en realidad había que comer. Y estoy haciendo una generalización, ¿verdad? Pero los números pues nos muestran que ha ido por ahí. ¿Qué trajo consigo también esto? Que no se podía acceder en algún momento a los servicios de salud de forma regular. Se perdieron los controles crónicos de la mayoría de las personas con diabetes y otras enfermedades crónicas. Y eso generó un descontrol, porque obviamente no es lo mismo que me llamen por teléfono a la casa, ¿verdad? Y que no sea una videollamada, sino una llamada telefónica, y que en esa llamada me den el control, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos seres humanos y además somos ticos, como digo yo. Y por teléfono, pues es muy difícil, ¿verdad? En realidad tener ese contacto y esa muchas veces veracidad hacia los dos lados en la atención. Y esto, pues, viene muy de la mano, ¿verdad? Con el mensaje que quiero transmitirles hoy de ese retomar el control y valorar esos números que son tan importantes para el control adecuado. Recordemos que cuando hablamos de diabetes, ¿verdad? No es solo pensar en que, bueno, sí, claro, es que tengo el azúcar alta, pero el azúcar alta implica que hay un mal funcionamiento de muchos órganos, ¿verdad? En mi cuerpo, entre ellos el hígado, los intestinos, a nivel muscular, a nivel de la propia grasa que ya tenemos, obviamente el páncreas también, y a nivel cerebral, tenemos una serie de fenómenos que se ven alterados y que van a terminar produciendo un fenómeno que todos conocemos como hiperglicemia o hiperglucemia, ¿verdad? Que son esos niveles persistentemente elevados de azúcar en sangre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero, como era mi intención, hablar de prevenir.
muchos de ustedes dirán, bueno, sí, yo no tengo diabetes, entonces, ¿qué hago para no serme diabético? Como bien decía doña Olga, lo principal aquí es el manejo de estilos de vida. Entonces, cuando hablamos de estilos de vida saludable, principalmente suspensión del tabaco. El consumo de tabaco, ¿verdad? No solo ocasiona un daño a nivel pulmonar, ¿verdad? Que es lo que todo el mundo dice, bueno, no, mi abuelita se murió de 95 años, fumó toda la vida y los pulmones estaban limpios. El asunto es que el tabaco, las sustancias que contiene el tabaco, producen fenómenos inflamatorios que dañan la pared de los vasos capilares, la pared de las arterias y la pared de las venas. Y eso, si lo sumamos a todo lo demás que probablemente estemos haciendo mal, por ejemplo, que seamos sedentarios, que no tengamos una buena alimentación balanceada, ¿verdad? Que no sepamos manejar de forma adecuada el estrés, que no tengamos un buen patrón de sueño, es irse comprando, ¿verdad?, los números del talonario para al final pegarse la rifa y aparecer con fenómenos de mal control de la glicemia. Por ahí vi que alguien levantó la mano. Doña Ana, tiene apagado el audio. Doña Ana, si quiere, no lo abre. Ahí él. O don Jorge, no sé quién fue el que levantó la mano, si doña Ana o don Jorge. No, no fueron. Ok, seguimos entonces. Seguimos. Sí. Muy bien, entonces, precisamente tenemos que enfocar todos los aspectos preventivos a esto, ¿verdad? Comer de forma balanceada. Cuando nosotros hablamos de prevenir hacerse diabéticos, nunca utilizamos la palabra dieta. ¿Por qué? Porque basta que le digan a uno que tiene que ponerse a dieta para que uno quiera comerse todo, ¿verdad? Que le digan a usted que no puede comer helados y lo primero que se le, ¿verdad?, en la tarde lo que le dan ganas es de comerse un helado. O que alguien le diga, no puedes comer pan casero y entonces de pronto apareció la receta de la abuela o de la hermana y uno dice, qué rico, hagamos pan casero, ¿verdad? Y no se trata de eso. No es prohibitivo, sino es regulatorio. Lo que debemos hacer es pues tener una dieta precisamente balanceada, comer de todos los grupos en forma adecuada y balanceada, y para eso pues obviamente tener el consejo nutricional adecuado del profesional que realmente esté capacitado para hacerlo. Los médicos en general no sabemos prescribir un plan de alimentación porque no está en nuestra formación. Hay muchos de nosotros que hemos incursionado, ¿verdad?, en algunos temas y que hemos aprendido un poco, pero sí es muy, muy importante que sus médicos se acompañen o les recomienden algún profesional en nutrición para que les ayude con esta parte. Igual que la parte de ejercicio físico, ¿verdad? Bueno, ustedes están con el programa 1, 2, 3 a moverse. Pues, es una maravilla, ¿verdad? Ojalá todo el mundo estuviera ahí. ¿Por qué? Porque obviamente tienen un enfoque basado en estilos de vida saludable y en donde el ejercicio es fundamental. Muy bien. Entonces, si vemos, para prevenir, ¿verdad?, lo que nosotros tratamos es de encontrar a todas aquellas personas que hemos llamado como prediabéticos o aquellos que podemos hacer algo para evitar de que realmente se establezca la enfermedad como tal. Y en estas personas es donde hacemos intervenciones fuertes en cuanto a lo que es ejercicio, control del peso, una adecuada alimentación y muchas veces incluimos medicamentos de una vez también para lograr que no se hagan diabéticos. Entonces vean que, por ejemplo, lo que se ha visto, ¿verdad?, lo que la literatura comprueba es que si nosotros logramos una reducción entre el 5 al 7% del peso corporal, eso asociado a un incremento en la actividad física, logramos detener la aparición de la enfermedad como tal. Eso representa más o menos una disminución de entre 500 a 600 kilocalorías por día. ¿Verdad? Eso lo podríamos traducir en que si yo como normalmente en un plato grande, servirme la misma porción en un plato que sea una tercera parte o 2/3 partes del plato original. Ya con eso yo logro disminuir más o menos en 500 calorías el consumo. Y eso me va a ayudar pues a perder peso. Y actividad la física al tener al menos 150 minutos de ejercicio por semana. Y aquí es muy interesante porque también ya hay muchos estudios que han comprobado que no es que yo tengo que hacer 150 minutos en un día, ni tengo que hacer 1 hora por día o tengo que hacer media hora seguida por día. O sea, lo que se recomienda es al menos 5 días a la semana, 30 minutos al día, y esos 30 minutos pueden ser fraccionados. 2 momentos de 15 minutos o 3 momentos de 10 minutos.
Y aquí lo más importante es que el ejercicio sea placentero, ¿verdad? Que sea un ejercicio que yo lo disfrute. ¿Por qué? Porque vea, a mí me pasa, los pacientes me dicen, doctor, vea, yo corro todos los días con los chiquitos, que los llevo al colegio, que los llevo a la escuela, camino tanto, camino para acá, pero eso no está haciendo ejercicio, ¿verdad? Está haciendo una labor que no es satisfactoria, porque está asociada a un estrés y eso no le va a permitir perder peso. Eso le pasa a mucha gente que va al gimnasio y está dele haciendo ejercicio, ¿verdad? Y le meten un montón de peso y ganan masa muscular, pero no pierden grasa. Y eso tiene que ver con que el disfrute, ¿verdad? No, probablemente están haciendo algo que se sienten forzados a hacer y no lo están disfrutando. Si me oyen un poco mal, es que acaba de empezar a caer un diluvio aquí que no tienen idea. Así que No, me no, dicen, de hecho no, se te oye perfecto. sí, pero me escuchan bien, sí, Sí, súper. perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer nosotros para prevenir? Pues eso, para lograr que las personas tengan al menos un 7% de pérdida de peso y que realicen 150 minutos de actividad física. Entonces, vean que ahí llevamos ya dos numeritos apuntados. Hay algunos pacientes que se ven beneficiados, ¿verdad? Con el uso directo de metformina. Y son aquellas personas que tienen menos de 60 años, las mujeres que tienen antecedente de haber tenido diabetes durante el embarazo y las personas que tienen un índice de masa corporal de más de 35. Eso significa que son personas que tienen una obesidad grado 3. ¿No? Entonces, para los que están muy gorditos, para los de menos de 60 y las mujeres con antecedente de la diabetes durante el embarazo y que están haciendo fenómenos hiperglicémicos que no llegan a rangos de diabetes todavía, la metformina es muy, muy buena elección. Lo otro que hacemos es que, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Mi atención es basada en la persona y no en la enfermedad, porque obviamente la diabetes es diferente para cada uno y cada uno la va a entender y la va a manejar de acuerdo a su realidad. Y eso es lo que a mí me interesa, ¿verdad? Que podamos individualizar ese momento de tratamiento. Y lo que les mencionaba antes, un equipo conformado por diferentes profesionales para abordar todas las áreas que se puedan ver afectadas. Ok. Entonces, cuando hablamos nosotros, y vean que, disculpen que algunas de las láminas están en inglés, pero las mejores guías que existen, pues se producen en inglés. Este es un ejemplo de la guía que proporciona la Asociación de Endocrinólogos Clínicos de Estados Unidos, que se reúnen todos los años a discutir, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer también para abordar diferentes enfermedades? Y vean que, por ejemplo, tienen esta tabla que es muy, muy interesante sobre cómo debo o qué actividades realizar, o qué intervenciones realizar para evitar que las personas abran una diabetes franca. Y era lo que decíamos, ¿verdad? El cambio nutricional, tener un plan adecuado de alimentación para mantener un peso adecuado, de acuerdo a la edad y a las necesidades de cada uno. La actividad física, lo de los 150 minutos. Tener por lo menos 7 horas de un sueño placentero. El soporte también psicológico, si se quiere, ¿verdad? En la parte, en Estados Unidos, por ejemplo, se han desarrollado mucho apoyo comunitario. Ustedes lo tienen, ¿verdad? El grupo 1, 2, 3 a moverse viene a cumplir esa función, ¿verdad? Es ese espacio de esparcimiento con impacto en la salud que ustedes tienen y el no consumir productos con tabaco, ¿no? De ningún tipo. Muy bien. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Vamos bien, muy enredado. Oye. Yo escucho perfecto, lo oigo perfecto. Tal vez ahora después vamos a tener más preguntas. Veo que mi papá se conectó también, porque papi, digamos, come bien, es súper delgado, o sea, hace ejercicio todo, y siempre estuvo como prediabético. Tal vez él después te haga la pregunta ¿verdad? El caso, come bien, duerme bien, no sé, digamos, ahora que está viendo esa lámina anterior, tal vez por ahí podría ser. Vamos a ver. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿cuál es el otro aspecto que es importante? La detección, ¿verdad? ¿A quiénes o cuándo nosotros pues sospechamos o hacemos algo para tratar de encontrar si esa persona es diabética? Entonces vemos que la prueba, ¿verdad? La prueba terapéutica, pues obviamente es una muestra de sangre
El solo hecho de una punzadita con un glucómetro no es suficiente para hacer diagnóstico. Hay algunos parámetros que ahorita vamos a ver. Y en aquellas personas, perdonen, que tienen algún factor de riesgo, si esa prueba es negativa, lo que hacemos es repetirlo cada 3 años, dependiendo de la suma de los factores de riesgo que tengan. Por ejemplo, si es una persona que tiene más de 50 años, es obeso y tiene problemas de manejo de colesterol y triglicéridos y que están en rangos normales de glicemia, es probable que cada 2 años, por lo menos yo, le esté haciendo controles para ver en qué momento puede abrir ya los fenómenos de mal control del azúcar. Y si ven, entonces, esto es, ¿verdad? La que mencionaba ahora ustedes, la ADA, ¿verdad? La Asociación Americana de Diabetes, que ustedes se pueden meter a la página, si ustedes ponen diabetes.org y entran a la página, tiene un botoncito arriba a la derecha para que se pasen todo a español y ahí pueden encontrar información de primera mano y de primera línea de todo lo que ustedes quieran, desde recetas hasta información de medicamentos y demás, ¿verdad? Y es gratuito para todos. Para los médicos hay una parte de la página en donde tenemos acceso pues a este tipo de información, ¿verdad? Que es año a año se publica una guía y en esta específicamente son los criterios en los cuales cuando vamos a buscar si una persona es diabética aunque no tenga síntomas. Entonces vean por ejemplo, ¿en quiénes? En las personas que tienen sobrepeso, ¿verdad? En los adultos mayores que tienen sobrepeso, por ejemplo. Y recuerden que en el adulto mayor hablamos de sobrepeso no en los mismos rangos de una persona que no esté en la edad del adulto mayor. Un adulto mayor, ya que el índice de masa corporal esté por arriba de 23, ya consideramos que está con sobrepeso. Aquellos que tienen alto riesgo por raza, ¿verdad? O por la etnia, por ejemplo, los americanos, africanos, los latinos, ahí estamos todos metidos, ¿verdad? Los asiáticos, americanos y demás. Las personas que tienen historia previa de enfermedad cardiovascular, las personas hipertensas, los que tienen niveles de colesterol, ¿verdad? Que no están en rangos de control o triglicéridos elevados, en más de 250. Aquellas mujeres que tengan historia de ovario poliquístico, por ejemplo, también. Los sedentarios y cualquier otra condición clínica, ¿verdad? Que nos indique a nosotros que esa persona podría tener lo que se llama resistencia a la insulina. Una obesidad severa, por ejemplo, o la aparición de manchas. Estas personas que ustedes ven que empiezan con unas manchas oscuras en el cuello, en las axilas, en los pliegues de las mamas, detrás de las rodillas también, ¿verdad? Eso se llama acantosis nigricans y es un indicador de que por la resistencia que tiene el cuerpo al uso de la insulina normal que producimos, se estimulan las celulitas que producen pigmento y en esas zonas específicamente. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. ¿A quiénes más? Pues obviamente a los pacientes prediabéticos, que ahorita vamos a ver cómo los clasificamos. Perdón, también aquellas personas o aquellas mujeres que tuvieron, ya les había dicho, diabetes mellitus gestacional, personas de más de 35 años con factores de riesgo y los pacientes también que son portadores del virus de inmunodeficiencia humana. En los adolescentes y en los niños también lo hacemos, ¿verdad? Y obviamente en los niños obesos hay una recomendación importante que se debe hacer un screening por diabetes. Si la mamá tuvo antecedentes de diabetes gestacional, si tiene historia de diabetes tipo 2 en los familiares de primera o segunda línea, si pertenece a alguno de estos grupos, por ejemplo, si es latino, bueno, ahí estamos, ¿verdad? Nosotros, y si tiene algún signo de resistencia a la insulina, ¿verdad? Y aunque ustedes no crean, bueno, yo a lo largo de mi carrera, la mayoría de personas que veo son adultas, pero en los últimos 5 años se me ha incrementado bastante la cantidad de adolescentes obesos que han abierto una diabetes tipo 2. Y estos son pues los criterios con los que nosotros hacemos diagnóstico. Entonces, si una persona no es diabética, lo que nosotros vamos a pedir siempre va a ser una glicemia en ayunas, una glicemia postcarga, que se llama así, una glicemia postcarga con 75 gramos de glucosa, es que les van a dar a tomar un líquido sumamente dulce y le van a medir el azúcar 1 hora después de eso. También vamos a medir una glicemia al azar durante el día
Y vamos a pedir otro laboratorio que se llama hemoglobina glicosilada. Esos son como las 4 pruebitas que en conjunto con eso nosotros hacemos diagnóstico. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico? ¿Quiénes son prediabéticos? Aquellos que tienen una glucosa en ayunas entre 100 y 125 o que tengan una poscarga entre 140 y 199. Siempre que haya síntomas asociados. ¿Y cuáles vamos a decir que son diabéticos? Todos aquellos que tengan la glicemia en ayunas en más de 126, una poscarga más de 200, una glicemia a cualquier hora del día de más de 200 y una glicosilada de más de 6.5. A hoy también, aquellos pacientes que están con las glicosiladas entre 5.5 y 6.5 los consideramos prediabéticos también. Entonces ven qué importante que es pues conocer esos números, ¿verdad? Para saber, porque a veces a ustedes le van a preguntar, mira, ¿y cómo hago yo para saber si soy diabético? Entonces el primero es pues consultar con un profesional médico y que le indique estos exámenes para poder valorar si realmente está en alguno de los rangos, ¿verdad? Que nosotros hablamos de diabetes establecida, de intolerancia a los carbohidratos o prediabetes o de una glicemia en ayunas alterada, que también es otro grupo que contemplamos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros con todo esto? Pues como yo les decía en un inicio, el manejo de la diabetes es y debe ser individualizado, ¿verdad? Debemos enfocarnos siempre en las necesidades, en las realidades, en la red de apoyo e involucrar siempre a la familia en el manejo que se le va a dar a los pacientes que son diabéticos. Esto es un diagrama que se publicó este año en enero en esta guía de la Asociación Americana de Diabetes y que por primera vez cambió por completo la forma de abordar la enfermedad y vean que lo basa precisamente en la persona. Si ustedes ven en el centro, ¿verdad? Que son los objetivos del cuidado, vemos a la personita. Y todo gira en torno a la persona, ¿verdad? Antes, la persona giraba en torno a la enfermedad, ¿verdad? Se tomaban decisiones basadas en la enfermedad y no en la persona. Hoy, pues por suerte ya, desde las guías, ya se toma en cuenta lo que algunos hemos venido haciendo hace muchos años. Entonces, tenemos que tomar en cuenta las características de cada una de las personas, sus antecedentes, como les decía, sus miedos, los mitos que tenga, toda esa información que es sumamente valiosa a la hora de tomar decisiones. Tenemos también que considerar factores específicos que van a impactar directamente la elección de tratamiento. Y aquí hay 2 escenarios, ¿verdad? El escenario público y el escenario privado. En el escenario público tenemos pocas opciones terapéuticas y en el ámbito privado pues tenemos todas las opciones terapéuticas que existen en el mundo están en Costa Rica. Entonces eso también genera una inequidad, ¿verdad? En la forma en que se trata la enfermedad. Es muy importante tomar en cuenta también el impacto que queremos tener sobre el peso de las personas, sobre el riesgo que esa persona pueda tener de desarrollar hipoglicemias, que es algo que no queremos que ocurra, porque también tiene efectos adversos importantes. Valorar siempre todos los efectos secundarios que pueden presentar los diferentes medicamentos que se puedan utilizar y así sucesivamente, ¿verdad? Ir conversando con las personas sobre lo que incluso ha leído, ha escuchado o demás sobre el tratamiento que nosotros estamos queriendo comentar. Es importantísimo compartir la opinión, en mi caso, ¿verdad? Yo comparto mi opinión con la persona y la familia, ¿verdad? Siempre lo hago de esa forma para que lleguemos al final a un acuerdo. ¿Por qué? Porque ese acuerdo lo que me va a asegurar a mí es que todos van a velar porque sigamos los pasos, ¿verdad? Y podamos alcanzar con éxito, tener regulada la enfermedad. Tenemos que formular un plan, ¿verdad? Con objetivos específicos, que en inglés se habla de que son SMART, ¿verdad? Que son objetivos que yo puedo medir, que son específicos, que yo puedo medir, que puedo alcanzar, que son realistas y que son limitados en el tiempo, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. A mí me llega un paciente con una
hemoglobina glicosilada, que ustedes vieron que el valor normal anda por 6.5%, me llega por primera vez una consulta con una hemoglobina glicosilada en 13%. Eso se traduce en que su azúcar en sangre ha andado los últimos 3 meses en un promedio entre 450 y 550 durante el día. Y la idea de esta persona que llega a mi consulta es de que en un mes tiene que estar bien, ¿verdad? Entonces, eso no es un objetivo SMART, ¿verdad? Porque eso es imposible de alcanzar de forma adecuada, ¿verdad? Entonces, ahí entra la parte en donde nos sentamos, conversamos y vemos la realidad individual para ir definiendo cómo se va a ir llevando a cabo el plan para alcanzar la meta, al final de cuentas. ¿Cuánto es una meta adecuada? Un promedio de 6 meses para lograr cambios específicos, ¿verdad? No podemos pretender que en 6 meses vamos a tener controlada por completo la enfermedad, ¿verdad? Porque recuerden lo que les decía antes. Si a hoy yo estoy haciendo el diagnóstico, ya pasaron 12 años. Y si esta persona que vino hoy a mi consulta tiene 10 años de saber que es diabético, quiere decir que ya tiene 22 años de evolución de la enfermedad. Los 22 años no lo vamos a cambiar en 6 meses. Y eso es importante siempre tomarlo en cuenta. Viene luego una etapa de implementación del plan, ¿verdad? En donde cada 3 meses vamos a ir valorando, por lo menos, a mí de forma inicial los veo un mes y si todo va bien, ya lo espaciamos cada 3 meses y hacemos el plan de monitoreo, ¿verdad? Que vamos a seguir. Yo, por ejemplo, mis pacientes todos tienen mi número de teléfono, ¿verdad? Y me pasan mandando mensajes con las glicemias, con el reporte, con varias cosas y entonces ahí vamos dando seguimiento y yo les voy haciendo ajustes de medicamentos en caso necesario. Y al final, ¿qué volvemos a hacer? Entonces, cuando nos volvemos a encontrar, revisamos todo el plan. Vemos qué funcionó bien, en qué fallaron, si se cometió alguna omisión de tratamiento, si no ha podido con el plan nutricional, si no pudo hacer ejercicio y empezamos a ver qué sí, qué no y por qué. Y vamos entonces a hacer un nuevo plan a partir de ahí y seguimos en el ciclo. Entonces vean que es muy bonito porque en realidad permite un enfoque completamente centrado en la persona. Ahora, para nosotros es muy importante esta tablita, por ejemplo, ¿verdad? Que ustedes también tienen que ver. Va a depender de las características de cada persona para que yo tome una decisión de cuál es el mejor tratamiento que puedo dar. ¿Por qué? Porque todo medicamento tiene efectos secundarios. Entonces, dependiendo de estas características que ustedes ven en su pantalla a la izquierda, de las actitudes y esfuerzos que la persona espera poder tener, de los riesgos de que pueda hacer hipoglicemias o otros efectos, de cuántos años tiene de tener la enfermedad, de cuántos años de vida tiene, qué otras enfermedades estén presentes, si ya tiene alguna complicación, por ejemplo, si ya tuvo un evento cerebrovascular, ¿verdad? Si tuvo un derrame, o si ya tuvo un infarto, o si ya lo amputaron, todas estas cosas, ¿verdad? Y los recursos y esa red de soporte que la persona tenga. Depende de esto, es la decisión que me va a permitir a mí tomar qué tan riguroso o qué tan menos riguroso podemos ser con el tratamiento. Muy bien, entonces, lo que les decía, ¿verdad? Si lo resumimos en esta tablita o en estas dos tablas, el abordaje y el plan terapéutico pues va de la mano, primero, de tomar en cuenta que yo quiero evitar la aparición de complicaciones derivadas de la enfermedad. ¿Qué me puede producir la diabetes? Todo lo que ustedes se pueden imaginar. La diabetes es una enfermedad que tiene un componente inflamatorio y esa es la base de muchas enfermedades, de la hipertensión arterial, de los problemas de colesterol, triglicéridos, ¿verdad? De lípidos en general, de las enfermedades cardiovasculares, de las enfermedades cerebrovasculares y del cáncer, ¿verdad? Entonces, es un continuo. Si yo trabajo sobre una, afecto todas, ¿verdad? Y eso es importante tomarlo en cuenta. Tenemos que, yo por ejemplo a mis pacientes les pongo metas, ¿verdad? Les digo, bueno, a 3 meses tenemos que lograr que su hemoglobina glicosilada disminuya en tanto. Y lo vamos a hacer de esta forma. Y el plan terapéutico, ¿verdad? Que incluye todo lo que ya hemos hablado. El ejercicio físico, los cambios alimenticios, el tener un buen patrón de sueño, un manejo adecuado del estrés, ¿verdad? Un control de las demás enfermedades y el control periódico
de la enfermedad como tal, de la diabetes. Y algo que es sumamente importante en diabetes, que es el automonitoreo. Cómo yo, siendo diabético, manejo mi propia enfermedad. Y eso lo vamos a basar en las mediciones que yo me haga en la casa, ¿verdad? Ahora contamos con un montón de dispositivos. No solo el glucómetro, que uno se punza el dedito y está que estarse pulsando el dedo y meter la cinta y estar viendo y apuntando, sino que ahora tenemos algunos implementos que nos permiten hacer un monitoreo continuo de la glucosa. Algunos, que es un dispositivo que se coloca en el brazo y que se cambia cada 14 días, y otros que es un poquito más invasivo, que se coloca en la parte como del gordito detrás del abdomen, en la espalda, ese gordito de ahí abajo, que se introduce un filamento y tiene un lector continuo, que eso lo utilizamos más en diabéticos tipo 1, pero que también hay mucho ahora que se puede utilizar para ese monitoreo. Hablemos entonces, si uno quisiera, ¿verdad? Para que entender mejor las etapas de la diabetes, podríamos plantear 4 etapas, básicamente. La primera etapa es esta que hablamos del prediabético, ¿verdad? Que hay algunos autores que no les gusta hablar de prediabetes, porque dicen que eso predispone a las personas a ser diabéticas. En realidad, sí es prediabetes. O sea, ¿por qué? Porque estamos teniendo ya fenómenos de que no hay una regulación adecuada de los niveles de azúcar, ¿verdad? Y vean que aquí están números. Una glicosilada que se expresa así, ¿verdad? Como hemoglobina A1C. La hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.5. Ese es el grupo de la etapa 1, que es el que todos queremos encontrar para que no caiga en la etapa 2. Entonces, en la etapa 2 es cuando ya la producción y la utilización de la insulina propia va a estar más afectada. Ya pueden haber complicaciones presentes, principalmente a nivel nervioso y a nivel circulatorio, y normalmente las personas tienen síndrome metabólico. ¿Qué esto qué es? Obesidad, problema con los lípidos, ¿verdad? Con colesterol y triglicéridos e hipertensión ya asociada. Y generalmente en esta etapa las personas andan sus azúcares en la hemoglobina glicosilada entre 6.5 y 9%. Pero entonces ahí eso nos permite también hacer grupos de pacientes. En la etapa 3 ya es donde aparecen las complicaciones que no queremos de la diabetes. La neuropatía, a nivel de la retina, ¿verdad? La retinopatía, las úlceras, personas que ya han tenido que ser amputadas, personas que ya tienen ceguera secundaria de la diabetes, problema renal, ¿verdad? Enfermedad renal secundaria de diabetes y enfermedades cardíacas derivadas de una diabetes descompensada. Historia de hospitalizaciones frecuentes por descompensación también de la diabetes, y normalmente estas personas andan con las glicosiladas para arriba de 9. Y la última etapa, que es la etapa 4, son los pacientes que normalmente andan con glicemias que son peligrosamente altas y que los ponen en riesgo de hacer un fallo orgánico, ¿verdad? Que es lo que nosotros llamamos las emergencias en diabetes, y que son 2, lo que se conoce como cetoacidosis diabética, ¿verdad? Y el coma hiperosmolar, que es el otro. Que para que ustedes me entiendan, cualquiera de los 2 produce un estado en que la persona entra en coma y que puede morir, ¿verdad? Con relativa frecuencia, si no se actúa a tiempo. ¿Cuáles son las personas que más riesgo tienen de caer en estas situaciones? Aquellos que tienen las glicosiladas para arriba de 12%. ¿Verdad? Entonces vean que por eso me gustó llamar esta charla, ¿verdad? En números. Hablemos de números, porque así nos podemos ubicar y decir, a la pucha, yo soy diabético y ahorita estoy entrando en una etapa casi 3. Entonces, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer para bajar? Eso es lo importante. Lo importante es que estas etapas las podemos ver como escalones. Entonces yo puedo, si quiero, voy para arriba, ¿verdad? Pero también si quiero, bajo, ¿verdad? Me propongo y me recupero de la enfermedad y la compenso. Si vemos, para ir cerrando, entonces, ¿cuáles son esos criterios de buen control? Al menos tener una medición de hemoglobina glicosilada cada 3 meses. Que la presión arterial siempre esté por debajo de 130/80. Que el colesterol LDL, que es el que llamamos colesterol malo al pobre, ¿verdad? Pero no es tan malo. También lo necesitamos, pero lo necesitamos que esté siempre en valores por debajo de 100. La albúmina, que se mide en orina. Eso es un examen general de orina.
siempre, todos tienen que estar en menos de 30 miligramos por decilitro de orina. También el examen visual, ¿verdad? Por lo menos una vez al año, todas las personas diabéticas tienen que tener un fondo de ojo. El médico tiene que realizar un fondo de ojo. Eso es con un aparatito que con una luz y un lente de amplificación, nosotros podemos ver la retina y detectar si ya hay cambios derivados de la diabetes. Si su médico no tiene expertise en eso, entonces puede enviarlos de un oftalmólogo para que les haga un fondo de ojo, ¿verdad? Para que ustedes realmente sepan cómo están. El enfoque de metas individuales, lo que les decía, ¿verdad? Ir pausado en el tiempo para que sea exitoso y siempre en común acuerdo. El automonitoreo y los hábitos de autoexamen. Estarse revisando siempre los pies, las uñas, tanto de manos como de los pies, la sensibilidad, si hay cambios en la sensación, por ejemplo, algunas personas que dicen que en la noche tienen ardor en la planta de los pies o sienten hormigueo en las piernas y en las manos, o que de pronto en la noche les cuesta más ver cuando hay menos luz. Todo este tipo de información que es sumamente valiosa para nosotros para tratar de guiar y detectar una complicación ya derivada de la enfermedad. Y el control, estos son los números. Una glicosilada por debajo de 7, una glicemia antes de comer, que esté siempre entre 70 y 130, y una glicemia después de comer, al menos 2 horas después de comer, menos de 180. La presión arterial siempre, como les decía, menos de 130, 80, y los lípidos de esta forma, las LDL de menos de 100, los triglicéridos de menos de 150, y las HDL, que es la grasita que más bien nos protege, tiene que estar por arriba de 50. Y les cuento que la HDL no se sube con medicamentos. La HDL se sube solamente con ejercicio. Así que el realizar el ejercicio realmente tiene un impacto a nivel del metabolismo, ¿verdad? Y mantener un peso adecuado, o sea que siempre el índice de masa corporal esté en el rango, ¿verdad?, adecuado para la edad en que nos encontramos. Y 0 consumo de tabaco o de cualquier derivado de tabaco. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Así que ahora el micrófono es de ustedes. Los escucho. Voy a abrir aquí para poder vernos los que están en la computadora o en los teléfonos, que nos veamos así ampliamente. Tomás, muchísimas gracias primero que todo por esa amplia explicación. Hasta yo tengo muchísimo más claro un montón de cosas. Te lo agradezco y comenzamos con las preguntas porque yo sé que hay un montón. Bueno, está doña Olga que ya levantó la mano y yo no sé si después Carlos o Vera Carlos quiere preguntar y no sé si Papi también. Pero bueno, si quiere comienza doña Olga, por favor. Muy bien, bueno, no, muchísimas gracias. Yo le doy las gracias. Yo nada más estoy aquí así, estaba oyendo los números y viendo y yo, ¡ah! Pero si la mía está muy alta, pero si esta está... No, ahí no estoy tan mal. Entonces, de verdad que sí, he aprendido mucho, pero doctor, sí pienso que hay una, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Como una inequidad en la atención médica, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo puedo pagarle su consulta en la clínica, yo voy y recibo esa atención de calidad que usted me brinda. Pero si yo tengo que, porque no tengo otra opción, ir a la caja, a Levi's, por ejemplo, me tocó ahora en estos días que estamos con el hackeo y todo eso, y yo llegué nada más por control para que me dieran recetas. No podían ver exámenes porque no hay este sistema. Ok, está bien, pero que me dieran los medicamentos, eso sí me los dieron. Pero entonces le dije al doctor, viera que tengo un dolor aquí en la espalda, ¿usted me puede revisar? ¿Y sabe qué me respondió? Que no podía porque estaban hackeados. Yo me quedé... Pero Tomás también trabaja en lo público, ¿verdad? Tomás, bueno, tenés que decir que también él está en el hospital en Cartago. Entonces, sí, sufre en carnita de eso también. Le hackearon las manos también. O sea, sí, yo me supongo que es que el muchacho tenía que examinarme con el mouse. Y entonces no se podía. Bueno, porque las computadoras estaban apagadas, no sé. O sea, yo
Eso lo entiendo y le voy a contar. Yo soy enfermera pensionada, entonces entiendo muy bien el asunto, pero qué triste de verdad ver esa inequidad, porque es lo que yo quisiera es tener eso, un médico de familia, pero aquí en mi comunidad, en la cercanía, que yo no tenga que ir allá a buscarlo o a pagar, porque a veces ni siquiera pagando, doctor, y usted no me va a dejar mentir. Ni siquiera pagando obtiene uno atención de calidad. Yo le agradezco de verdad y espero tener su número, no sé, por ahí me lo agencio de alguna forma, pero porque sí me gustaría ir a consultar con usted y como poner en sus manos mi diabetes. Qué divina. Con Olguita, Olga, le paso el teléfono de Tomás después, pero con Olguita te lo hago llegar. Muchísimas gracias. Vea, doña Olga, y eso que usted dice es la queja de todos los días, lamentablemente. A nivel institucional, bueno, yo soy caja y pro caja y bueno, ahí nací y estoy creciendo, ¿verdad? Ahí voy. Por supuesto, y la seguimos amando y la vamos a defender hasta la muerte. Pero lamentablemente yo sí le puedo decir que el deterioro de la atención es impresionante, ¿verdad? Eso va de la mano de muchos factores. Nosotros, creo yo, bueno, yo tuve la suerte de tener grandes mentores y grandes profesores que para mí eran mentores, esa es la verdad. Y tuve de todo, ¿verdad? De los cuales aprender y de los cuales aprender lo que no tenía que hacer también. Ajá, desaprender. Sí, exactamente. Y este tipo de cosas es una actitud. Yo creo que si algo le puedo decir con respecto a eso, está también en uno como paciente, porque no creas, ¿verdad? A mí me ha tocado ser paciente y también tengo mis historias, ¿verdad? Claro. Porque a mí no me gusta decir cuando he tenido que consultar con alguien que no me conoce, bueno, que en realidad es poca la gente, pero digamos que en realidad no tiene la menor idea quién soy. Nunca digo, ni me llego presentando como médico porque soy paciente. Exactamente. Y me han pasado cosas que al final he tenido que sacar la casta, ¿verdad? Y decir, mira, me vas a perdonar, pero, ¿verdad? Yo taca, taca. Y entonces, o sea, eso no puede ser. Entonces, yo creo que el control de calidad viene de todo, ¿verdad? Claro. Hay contralorías de servicios, están las jefaturas. Y yo lo que siempre digo a la gente es, vea, si usted no hace una notita y si usted no manda una cartita, puede ser que solo la suya no haga nada, pero ya cuando hay 20, ¿verdad? Y ya entonces ya se pueden empezar a hacer algunas cositas, ¿verdad? Y no es Yo tampoco... le cuento que en Ajá. Contraloría de Servicios aquí en Santa Bárbara a mí me conocen. Ya me saludan Está y bien. todo. Porque yo, o sea, no solamente es que me quejo, cuando hacen algo bien, también hago una nota y la llevo a la Contraloría. Y los felicito porque también lo merecen, pero es que son pocos los casos. Bueno, no le quito más el tiempo, doctor, porque No, hay muchas mucha gracias, doña Olga. No se preocupe. Carlos, contanos. Muchas Gracias. Amables. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la conferencia. Ha sido muy buena, muy positiva para mí. Nada más yo tenía una consulta así muy rápida porque sé que hay muchas preguntas. Yo soy diabético hace aproximadamente 20, 25 años o más. Mi glucosidad siempre ha estado en 6.2, 6.5. Me controlo diariamente, hago ejercicio 115, 120, pero ahora he tenido un problema ahí. Un hijo tuvo un accidente y he venido hace un mes que me mido 140, 150, 140, 150. ¿Esto es normal o qué debo hacer? Perdone. Bueno, de eso es muchas veces de lo que nunca se habla en la diabetes, que es el componente emocional, ¿verdad? Y obviamente, no solo en diabetes, el metabolismo se altera con las emociones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros liberamos hormonas de acuerdo al estado de ánimo que tengamos. Y una hormona que se conoce como la hormona del estrés, que es el cortisol, que normalmente la producimos, ¿verdad? Y la producimos en 2 veces al día. Pero cuando estamos ante una situación agobiante, para quitar esa palabra estrés, digamos, una situación agobiante,
los picos de cortisol son diferentes. Y eso puede ir de la mano con que usted esté teniendo estos fenómenos, ¿verdad? Ahorita. Yo lo que le recomendaría es que, bueno, primero, eso no le genere una angustia adicional, porque todavía estar en 140 para usted con tantos años de ser diabético, lo felicito, ¿verdad? Porque está sumamente bien controlado. Entonces, no agregue otro punzonazo más, ¿verdad? A la llaga ahí. No se preocupe, no se enfoque en eso en este momento porque su atención está en otra cosa. Y si usted ve, eso sí, que empieza a incrementar, pues lo que tiene que revisar es el tratamiento, por ejemplo, si está usando insulina, incrementar un poco la dosis dependiendo de la insulina que esté usando. No, doctor, yo solo uso una pastilla en la mañana y una en la noche de Yanumet, 50-500. Está tomando Yanumet, ¿ok? 50-500. Yo lo que le diría es que, ¿y cómo está con la alimentación? Ya, más o menos, ahora un poco alterada, pero... Porque está muy ansioso. Sí, pero... Entonces, tal vez por ahí, ¿verdad? Fijarse nada más de decir, bueno, porque claro, vea, entendiendo por lo que está pasando, los carbohidratos en este momento son sus mejores amigos. Porque si usted consume carbohidratos, le da una falsa sensación de bienestar. Eso es lo que hace el azúcar, ¿verdad? Eso hacen los carbohidratos. Entonces, es probable que estés teniendo un poquito más de consumo de carbohidratos, que es tal vez para que se fije nada más en eso. Y si tenés estos ataques, entonces coma cositas que no le incrementen el azúcar, ¿verdad? Por ejemplo, se puede comer si quiere, ¿verdad? Una palangana entera de gelatina Dietex, por ejemplo, que hay un montón de sabores, que sabe rico y lo puede hacer, ¿verdad? Puede comer verduras, puede comer zanahoria, puede comer... Yo siempre le digo a mis pacientes, tengan palitos de zanahoria, los arbolitos del brócoli, ¿verdad? Y hay cortaditos y téngalo en la refri. Si tiene un ataque, agárrese y se sienta, ¿verdad? Y cójalo como si fueran papitas. Okay. Y hay cosas, ¿verdad? Uno puede hacer, por ejemplo, les digo, de zucchini. Yo no sé si alguna vez han hecho. Usted tajadea el zucchini como si fuera a hacer una tortilla de papa, así delgadito, el zucchini, los pone en una bandeja de galletas, le pone aceite de oliva y un poquito de sal y hierbas y lo mete al horno y quedan como papas tostadas, ¿verdad? Y son de zucchini y no tienen grasa. Entonces, ese tipo de cosillas, ¿verdad? Que uno puede hacer. Pero principalmente, don Carlos, trate de bajar la ansiedad, no agregándole nada más, ¿verdad? Al proceso que está teniendo ahorita. Ok, muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Mucha paz. Entonces, Carlos, no se preocupe por ese número, preocúpese por Philip, nada más, ni se preocupe porque ya, gracias a Dios, todo va muy bien. Y sigue haciendo bastante ejercicio. Así eso es. Sí, eso sí, eso es lo que nos ha faltado estos días, tal vez. Me excuso con Mariela porque llevo un mes desde el accidente que no he estado asistiendo a los ejercicios con ellos. Sí, pero es entendible, pero yo creo que ya hoy, después de la operación de Philip, ya podemos retomar. Hoy fue la cuarta operación. Ya, gracias a Dios, sí, fue un accidente muy grande, pero gracias a Dios, y para gloria de él, está saliendo adelante. Qué bien, eso me alegra Así mucho. Es. Doctor, Papi, don Bernardo. Sí, mi nombre es Bernardo. Mucho gusto, don Bernardo. El gusto para mí. Es muy interesante la charla y más que interesante, he tomado una serie de apuntes ahí porque creo que voy a necesitar. Yo tengo 80, peso oscilo entre 68 y 70. Mis horas de sueño andan entre 6 o 7 horas. Tomo algunas medicinas, pero nada que ver con el azúcar. Para el azúcar no tengo ninguna medicina. Tomo una medicina para una cuestión de un problema en Meniere que tengo en el oído y otra que es un ansiolítico. No tomo medicina para el diabetes. Siempre he tenido la duda, porque tengo un médico que es bastante exigente. Las pruebas que yo tengo o como rango de referencia de la glucosa en ayunas,
andan en 105, se mueven entre 105, 108. No he podido llegarlo a 100, la verdad. Siempre he tenido la duda acerca de ese concepto que se tiene de prediabético. Ahora usted lo explicaba muy bien. Y hablando de la prueba glicosilada, entre 0 y 5, hablaba usted. Pero yo esa me la hice una vez, no volví a hacérmela y no recuerdo cuánto tengo en este momento. Soy muy goloso para comer, la verdad que siempre me ha gustado el dulce. Como muchas frutas. Y la verdad es que dulce así en el pan o inclusive té, que es lo que tomo, no tomo café, lo tomo sin azúcar. Sí como algunos panecillos con dulce de vez en cuando y cuando voy ahí donde la hija, donde Mariela me da pedazos de queque. Ah. Pero quisiera tener yo alguna certeza de los rangos en que estoy yo y el rango que debo moverme con la cuestión de la dieta. Me encanta, me encanta el arroz, como mucho arroz. Me encantan en realidad los carbohidratos. Así es que, digamos que ese es mi cuadro. Pero te falta uno muy importante, que abuelo también fue diabético. Sí, mi papá fue diabético. Y también como en edad ya avanzada, ¿verdad? Abuelo también. Yo tal vez a los 60. A los 60. Yo estoy en 80, mi mamá nunca fue diabética. No. Y comí, me daba miedo. Pero sí, siempre estoy con esa duda de qué puedo comer. Me decían, bueno, frutas, mira, la fruta no te afecta tanto. Yo me hago como cada 3 meses una prueba de glucosa en ayunas y más o menos ese es mi rango. He llegado a estar en 109, pero en 105, en 112, así. Eso es una consulta muy, muy larga, doctor. No se preocupe. No, vea, una de las cuestiones más importantes es tomar en cuenta la edad, ¿verdad? ¿En qué sentido? Si usted tuviera 60 años o menos, pues entonces de una vez yo le diría si es prediabético, ¿verdad? Y probablemente le daría, no sé, metformina o algún medicamento tomadito. Con 80 años, ¿verdad? Si usted ve, en realidad la recomendación es monitorear, ¿verdad? Es ver si en algún momento ya usted hace rangos de 120, 125, pues uno podría valorarlo, pero va más por el aspecto nutricional. Digamos, usted puede controlarlo mejor por ese aspecto nutricional, tener un buen plan nutricional, donde usted necesita tener de todos los grupos alimenticios, de todos. Como usted dice, no todas las frutas son buenas, no crea, ¿verdad? Que eso también es una idea que a veces tenemos. Hay frutas que yo le voy a decir, digamos, la gente dice, no, hombre, si la sandía es pura agua, ¿verdad? Y la sandía es de las que más sube el índice glicémico, por ejemplo, ¿eh? Ese tipo de cosas. Hay frutas, ¿verdad? Hay frutas que ninguna fruta es libre, ¿verdad? Hay formas de comer frutas y hay porciones adecuadas de las que uno debe comer. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Yo lo que le recomendaría es como vaya donde un nutricionista, digamos, que le haga un plan, no una dieta. Si le menciona dieta, se levanta y sale corriendo, ¿verdad? Que le haga un plan alimenticio, que le divida las porciones, que le incluya todos los grupos, ¿verdad? Y que usted tenga y que sea a gusto, ¿verdad? Que usted pueda, o sea, usted puede comer pan, sí puede comer pan, se puede comer una tajadita de queque por ahí, sí la puede hacer también, pero tiene que jugar con eso, ¿verdad? Porque si usted en la mañana se comió, ¿verdad? Como yo le digo a la gente, una cuarta baguette, ¿verdad? Que normalmente es lo que la gente promedio se está comiendo, dicen, no, 5 centímetros, ¿verdad? Y es una cuarta como medio baguette, y le pusieron de todo, y en la tarde van a ir a tomar café y se van a comer un queque, pues no, ¿verdad? O sea, ya estamos en un asunto de sobrepasando lo que realmente queremos, lo que realmente el cuerpo ocupa, ¿verdad? Esa es la base de todo. Uno es como el carro, ¿verdad? Uno le echa gasolina y le echa la gasolina que el carro ocupa, ¿verdad?
Si es de 40 galones, eso es lo que le entra. El cuerpo es igual, lo único es que lo sobrepasamos, ¿verdad? Y uno dice, qué rico, no va a comer otro poquitico más, ¿verdad? Entonces, es como por ahí, ¿verdad? Que tal vez ordenarse un poquito con la parte alimenticia. Yo creo que sí tienes razón. Yo soy bastante disciplinado, diría yo. Yo tomo las bebidas sin azúcar. No tomo café, como le decía, tomo té. El pan que como es solo pan integral. No como de vez en cuando, nada más. Hay que ver el pan integral que está comiendo también. Ajá. No porque sea integral es mejor que el otro, ¿verdad? A ver si trae azúcar añadida, sí, habría que ver. Eso es bueno para la fibra. Pero la fibra, exacto, y los cereales que trae también suben el azúcar. Yo a veces le digo a la gente, vea, no se compliquen, porque la gente dice, ¿ves que el pan blanco? Le digo, pues que ¿quién dice que no puede comer pan blanco? Este pan Bimbo, el cero, por ejemplo, que realmente sí es cero, ¿verdad? Para que se haga una idea, 2 tajadas de pan Bimbo de este, ¿verdad? Y no es por hacerle publicidad, porque ese es el que hay, el Bimbo cero, 2 tajadas hacen una porción de harinas. En cambio, el pan integral, una tajada de pan es una porción de harina. Para que vea más o menos, ¿verdad? La fibra la puede tener de otra cosa, ¿verdad? Puede comer garbanzos, puede comer lentejas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a la gente que le gusta muchísimo el arroz, que es la mayoría de los ticos, ¿verdad? Que arroz todos los días y 2 veces al día, o a veces 3, porque es pinto, arroz al almuerzo y arroz en la noche. Yo les trato de siempre decir que traten de sustituir arroz en alguna de las comidas por lentejas, ¿verdad? No arroz con lentejas, porque también la gente hace esa trampa, ¿verdad? Sino en lugar de arroz, lentejas. O en lugar de arroz, garbanzos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le van a dar mucha fibra, le van a subir menos el azúcar y se va a sentir llenito. Exacto. No, papi sí come muy bien, o sea, yo sé que sí, pero bueno, y habría que ver. Y como dijiste vos ya, dijo, no es que por la edad se le perdone, pero sí que la tenga siempre controlada. Exacto, el monitoreo. Eso que usted hace, que cada 3 meses se puede hacer un examencito, digamos, está muy bien, ¿verdad? Don Jorge creo que tiene la mano levantada. Don Jorge, adelante. Si quiere, ábrese ahí el audio. Ahí. Ahí sí. Buenas tardes a todos. Doctor, muchas gracias. Ahí escuché todo. Yo ando ahí como Bernardo, como en 103, 105, 109, a veces me baja a 93 la glucosa. Yo sé que todavía no soy prediabético, pero bueno, me cuido. Entonces, digamos, yo no como pan ni Bimbo ni integral, porque yo sé, ya yo lo sabía que tiene igual de cantidad de ingredientes que suben elevan la glucosa. Como pan de centeno, ¿qué piensa usted del pan de centeno? Dicen que es un cereal que no es igual que el trigo ni no genera tanta azúcar. No, igual, al final de cuentas, sí va a contribuir a que suba la glicemia, pero no de forma significativa, ¿verdad? En general, hemos satanizado el pan, ¿verdad? En general, ¿verdad? Okay. Desde el pan blanco a cualquier grano que sea, cualquier tipo de pan, siempre va a subir un poquito el azúcar, siempre, ¿verdad? Doctor, ¿y la tortilla de maíz? Es un equivalente, porque, por ejemplo, yo le voy a decir, usted se puede comer 2 tortillas, es lo mismo que una tajada del pan que usted se come. Ah, sí, pero yo me como solo una. Ajá. Entonces usted lo puede intercambiar, porque usted puede decir, bueno, digamos, hoy me comí, se come 2, digamos, si se hizo un sándwich y se comió 2, se pudo haber comido 4 tortillas, entonces depende de lo que usted quiera, ¿verdad? Si usted quiere hacerse gallitos, por ejemplo, ¿verdad? Usted quiere hacer huevitos con cebolla y se hace gallitos con tortillas. Entonces usted sabe que se puede comer 4, eso son 2 harinas, digamos, ¿verdad? Pero si se lo quiere comer con pan, si usted se come 2 tajadas de pan de centeno, se está comiendo 2 harinas ahí.
El tema es que no hay que comer pan. No. Como dijo Tomás, no los satanicen, pobrecitos los alimentos y siempre Raquel, que es ¿verdad? La parte de nutrición que vemos, que es una nutricionista, ella siempre dice, no satanicen los alimentos como tales, hay que saber comer las porciones, que cuesta mucho, cuesta montones, o sea, porque somos comeloncitos, pero Sí, porque por ejemplo, si uno come pan en el desayuno, ¿verdad? A la hora del almuerzo hay que ver qué carbohidratos se va a comer. Eso papas, es todo. Papas. Es que ahí va, ¿verdad? Ahí va. Sí, no como muchas papas, pero me dijeron que la papa tiene menos azúcar que el arroz. No. Eso me explicó una nutricionista, que es menos mala una papa que una cucharada de arroz. No es. Va a depender de la porción, ¿verdad? Si se come un montón de papas, entonces depende de la taza de arroz, que lo disfruta más, ¿verdad? Porque a vivir a pura papa tampoco, entonces, no, el arroz es muy rico. Sí, claro. No, pero bueno, quería hacer una pregunta yo. Diga, doña Elena. No, es que, dígame una cosa, doctor, ¿y el licor? ¿Qué considera usted licor para las personas así, diabéticas? Bueno, ¿Qué considera? El alcohol, cualquiera que sea, se convierte a azúcar en el cuerpo, cualquiera. ¿Verdad? Entonces, si yo me tomo un trago de ron o un trago de whisky o tequila, cualquiera que sea, lo voy a metabolizar a azúcar. ¿Verdad? Entonces, siempre va a subir el azúcar. Siempre. Ahora, uno tampoco es decir, vea, usted no puede tomarse un trago en la vida, porque no, tampoco. O decirle, no se va a tomar una copa de vino, no. Pero hay que hacer sustituciones con el resto de carbohidratos del día. Se cuentan como carbohidratos. Bueno, entonces, por ejemplo, ese es el plan de alimentación que vos decís. Entonces, si yo ya comí esto, entonces ya no puedo, o en la mañana no me comí el pinto, pero porque me voy a tomar una tacita, la copita de vino al final del día, ¿verdad? Porque... Si yo tengo la costumbre normalmente de que todas las noches me tomo una copa de vino, por ejemplo, entonces yo sé, o me tomo un trago de whisky, yo sé que eso me aporta calorías, ¿verdad? Que eso me está aportando azúcar. Entonces lo que hago es jugar con el resto del día. Entonces disminuyo la cantidad de alimentos del día que me suban mucho el azúcar. Pero eso es lo que por eso les decía, ¿verdad? Sentarse con el nutricionista o la nutricionista y decirle, vea, o sea, yo me tomo un trago todos los días o me tomo un vino todos los días y eso no me lo va a quitar. Acomodemos el resto. Porque también está, o sea, la gente le va a decir, ¿cómo? Usted no puede tomar todos los días. Pero hay, o sea, hay costumbres, hay gente que se toma un traguito todas las noches y eso no los hace, bueno, de acuerdo a la definición de alcoholismo de la Organización Mundial de la Salud, podría uno ser alcohólico, sí. Pero es una cuestión muy cultural también, ¿verdad? Es una cuestión sumamente cultural. Siempre y cuando no afecte, ¿verdad? Porque a veces la gente me dice, doctor, vea, si yo no me tomo ese traguito, que es un casquito, ¿verdad? Dice, si no me lo tomo, es que no duermo. Entonces yo prefiero tomarme eso que tomar pastillas para dormir. Le digo, no tomes el trago, de ahí sí duerma, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, tiene que ser muy individual, ¿verdad? Tiene que ser de acuerdo a la realidad que cada uno tiene. Lo que sí no se vale es acumular, ¿verdad? Que uno dice, no me tomé los tragos de la semana, me los tomo todos el sábado. Eso no se vale. ¿Verdad? Sí, no funciona así, acumulativo. No funciona. Eso es una carga muy grande de azúcar. Sí, todo gira alrededor de la persona y como vos decías, cuando se acerca, ¿verdad? El nutricionista o el doctor es alrededor mío, que es lo que yo creo, ¿verdad? Que también que le da esa tranquilidad que le hablabas ahora a Carlos, que ya tuvo que ir a traer a Lula al hospital a la esposa. ¿Qué es lo que le da tranquilidad a la persona, verdad? Y ese disfrute que siempre hablan tanto los doctores sobre la vida, ¿verdad? También, porque no vamos a vivir en un solo estrés de que ya me comí esto, porque caemos más bien en un problema de salud mental, más bien. Entonces es ese, cómo hacer ese balance de la vida para que sea bonito. Encontrar un punto de equilibrio. Exactamente. Bueno, Tomás, te hemos robado un montón, qué pena con vos, 1 hora y 20 casi. Agradecerte siempre, de verdad, toda tu disposición. Muchísimo como gusto. Ya lo dije, nosotros lo super queremos a Tomás porque fue una gran ayuda de Nina y mía y cuando andamos perdidísimos en todos los temas de salud en el INCAE, él siempre nos empujó y nos explicó y nos llevó de la mano y además hemos disfrutado un montón, ¿verdad? Cuando
fuimos a Panamá, Guatemala y todo lado, pues muchísimas gracias de nuevo por tu gran amor y cariño y colaboración con nosotros. Para que Dios te bendiga de verdad. Yo después les paso el contacto tuyo de la clínica que está en Cartago. Bueno, no importa, se echen una paseadita hasta Cartago, que es bonito también, de por sí. Por aquí, yo hago visitas domiciliares San José y Heredia también. Cosa. Bueno, eso no lo sabía. Qué bien, excelente. Entonces, ahí en la presentación, al final están las redes sociales también, por si quieren. Por ahí. Perfecto. Ahora me pasas y yo yo soy amiga tuya en Facebook de eso, pero entonces los paso a todo el mundo. Perfecto, muy bien. Súper. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos y que pasen un feliz fin de semana a todos, con medida y con cuidado, pero disfrutando. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias. Chao a todos. Excelente. Muchas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Gracias.